Hola, ¿qué tal? Soy Buki Sastre y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, y es que después de las lecturas para la cuarentena os traigo el blog para que veáis qué estoy haciendo estos días. No voy a hacer referencia a la situación actual, solo os voy a mostrar en qué estoy ocupando mi tiempo, así que damos comienzo ya al vídeo. Soy de esas personas algo excéntricas que todavía mantienen la tradición epistolar, sigo escribiendo cartas. Tengo varias amigas por correspondencia y estos días he aprovechado para responder a las cartas que me habían ido llegando durante estas semanas. Pues cuando termino de escribir una carta me gusta ponerle el lacre, sellarla. Bueno, pues ya está listo, está totalmente líquido, así que lo voy a echar para sellar. Vamos allá. Bueno, pues toca ya sacarlo. Aquí tenéis el resultado final. Veis que es un sello con mi inicial. Bueno, pues estoy a punto de enfrentarme a la bestia, que es esta máquina de coser que me dejó mi abuela, porque ella lleva sin usarla como 30 años. Y aquí está mi blusa. Sé que no parece una blusa ahora mismo, pero os prometo que es una blusa relativamente mona para ser lo primero que coso. Siempre intento leer un rato antes de irme a la cama para así relajarme y dormir mejor. Estos días he estado con rojo, blanco y sangre azul. También me ha dado por maquillarme todos los días, que es algo que normalmente no hago, pero me apetecía probar cosas nuevas. Y obviamente antes de irme a la cama me tengo que desmaquillar y hacer mi rutina para cuidar la piel. En cuanto a lo del maquillaje, me está dando por probar cosas súper raras, eyeliners de colores, sombras de ojos súper extravagantes, y me está encantando. Todas las mañanas hago un horario para intentar ser productiva, aunque me está costando bastante porque la motivación la tengo por los suelos. Estos días estoy leyendo Rojo, Blanco y Sangre Azul, que me está gustando porque es fresco, no sé, muy divertido, bastante actual, pero la voz narrativa no me está gustando nada porque es como un presente con un narrador omnisciente y se me hace súper raro leerlo. Creo que es una mala traducción del inglés y que quedaría muchísimo mejor en el idioma original, pero bueno, la historia es fresca y demás. Y a ver cómo termina, me quedan poco más de 100 páginas y espero que me guste el final. Hay un tuit que decía que podíamos ir haciendo el cambio de armario porque cuando salgamos pasar verano, y me he dado cuenta de que es verdad, así que me he puesto a ello. He sacado toda la ropa y la he reorganizado para tener ya la ropa más fresquita lista para cuando nos dejen salir de casa. Cada noche le escribo una carta a Nisa, mi amigo por correspondencia de Indonesia, contándole un poco cómo ha ido el día, cómo estoy llevando la cuarentena y todo este tema. Y como veis, ya le he escrito unas cuantas cartas, así que bueno, me voy a poner a escribirle la de hoy. Como siempre estos días voy a empezar el día maquillándome y voy a probar a hacer algo más extravagante que de costumbre, a ver qué tal sale. He probado a hacerme esto, pero no me convence, así que lo voy a poner todo en negro. Puesto con Radio Studio antes de las clases.
Deseadme ánimo porque lo tengo por los suelos. Pues voy a escoger qué ponerme para las clases de hoy. No son presenciales, evidentemente, y no me va a ver nadie, pero me ayuda muchísimo a concentrarme, el vestirme, calzarme, ponerme ropa como si fuese a salir. Se espera que haya más mujeres, maestras, peluqueras, enfermeras. Pues acabo de cenar y me voy a poner a hacer limpieza de libros porque hay un montón de libros que no quiero, sobre todo en la parte de abajo. Tengo un montón de libros infantiles que no quiero releer ya y no tengo a quién dárselos, entonces los voy a dejar preparados para donarlos cuando acabe la cuarentena. No es que me esté iniciando al minimalismo, pero realmente quiero vivir con menos. Creo que tengo demasiadas cosas y los libros son de esas cosas que realmente son muy inútiles, especialmente estos, son libros infantiles, no los voy a releer. Y creo que es muy positivo que los dé, que los regale, que los venda para que otras personas puedan disfrutar de ellos. Y os animo a hacer lo mismo. Pues todo esto se va a ir en cuanto termine la cuarentena, lo voy a llevar a la biblioteca y voy a liberar estas dos estanterías. Toca algo de deporte para terminar el día, a ver si me canso un poquillo y duermo mejor. Pues son las 12 de la noche, así que tengo que hablar bajito. He estado haciendo ejercicio como 1 hora más o menos, he estado haciendo pierna y ya me voy a dar una duchita rápida para no molestar mucho y a la cama. A dormir. Me acosté bastante tarde después de entrenar porque le estaba escribiendo la carta a Nisa y he leído una cosa que me envió y parece ser que se va a casar en breve, probablemente el año que viene o el siguiente, y de verdad que me he quedado en shock. Otro de mis hobbies es el bullet journal y todas las mañanas dedico un ratito a poner mi vida en orden y planificar qué es lo que voy a hacer. Todavía no he acabado de planificar el mes. Tengo en todo lo que viene siendo la portada, las primeras páginas, pero está todavía sin cubrir, la playlist y la primera semana, que es lo único que sí que tengo completo. Y ahora voy a pasar a escoger mi próxima lectura porque terminé ya con Rojo, Blanco y Sangre Azul y tengo que decir que la historia, lo que viene siendo la trama como tal, me gustó mucho, pero la forma en la que está narrada no. O sea, no sé, es que es un tipo de narrador súper raro. Ya os conté que era una tercera persona omnisciente que narra en presente y creo que en inglés tiene que estar bastante bien porque hace la narración muy fresca y demás, pero en español como que te sacaba mucho de la historia, era un poco difícil ubicarse a veces, saber con qué personaje estabas en ese momento y además hay un montón de saltos temporales y de espacio, se hace un poco engorroso en ese sentido, pero bueno. Le he dado un 3,25 sobre 5 porque eso, la trama me ha encantado, el final me ha encantado también, ha sido súper divertido, pero la forma en la que está narrada no me ha terminado de convencer. Lo que voy a hacer ahora es escoger mi próxima lectura. Estoy usando el mes de prueba en Único, así que voy a aprovechar para leer algo de ahí, que además hay un montón de libros que tenía ganas de leer. Y os voy a enseñar cuáles son los que estoy valorando. Bueno, pues he encontrado un montón de libros que hace mucho tiempo que tengo ganas de leer. Unas son las crónicas de la señora del Nudo Humor, este de aquí. También La mala estrella, que es un retelling de Romeo y Julieta al que le tengo muchas ganas. Deja cantar a la muerte. Los 2 volúmenes del primer libro de Feuilleton, que sabéis que hubo mucha controversia porque en España lo dividieron en 2 libros, cuando en realidad es solo uno. Infinitas, me llama la atención la trama y además me llama muchísimo. Lo que pasa es que las reseñas no terminan de ser positivas, entonces me lo estoy planteando. Y la saga Game, porque estoy viendo un montón de gente leerla y aunque la romántica sabéis que no es mi género, pues al final me ha entrado la curiosidad, así sé que lo quiero leer sí o sí. Es de Neil Shusterman, el mismo autor que el de la trilogía del Arco de la Guadaña, Ciega, Nimbo y Todd, que va a salir ahora. También he encontrado Tú y otros desastres naturales y Como ver nevar al sol. Así que les quiero echar un vistazo también para ver si me convencen o no. Está la trilogía esta que nunca tengo claro cómo se llama, pero es la de Virtud y Verdad y todo esto, que tengo muchísimas ganas de leerla, muchísimas, así que aprovecharé que está en Único.
También está Rainbow Boys, aunque no he leído reseñas demasiado buenas. Abiertamente Hetero es un libro al que le quiero echar un vistazo definitivamente. También es de la editorial Cacao Books y A mí mis pensamientos me encantó, así que tengo ganas de leer más cosas de este editorial. La saga Maravilla de Iria y Selene, y encontré un libro al que creo que es de los que más ganas le tenía, la verdad, es La ira y el amanecer, que es una especie de retelling de Las mil y una noches y tengo muchísimas ganas de leerlo. Es de los favoritos de mucha gente, entonces también es de los que me quiero poner sí o sí. Ya empieza con la flauta. Lo siento. Una cosa que me llamó mucho la atención, pero que es un libro que no conocía, es El baile del ahorcado, que es una especie de fanfic sobre los Juegos del Hambre. O sea, está ambientado en el mismo mundo y me llamó muchísimo la atención. También de cómo no escribir fantasía. Antihéroes también es de Iria y Selene, y de este leí críticas bastante buenas cuando salió. Y La llama en la niebla es un libro al que le tenía muchas ganas cuando salió, pero después las críticas no terminaron de ser favorables del todo, pero hubo gente a la que le gustó mucho, gente que no. No sé, me llama la atención. Después, con Voz me pasa un poco lo mismo, ¿vale? Me llamó muchísimo la atención por el argumento y en inglés vi críticas bastante buenas, pero cuando llegó a España no tuvo tan buena acogida. Y con El Priorato del Naranjo ha pasado al revés. Las críticas que he leído en inglés no son especialmente buenas, pero en español a la gente le ha encantado. Como las suscripciones de un mes, obviamente no me va a dar tiempo a leer todos los libros que me llaman la atención, así que voy a empezar a leer un poquito de todos los que me gustan para después decidir cuál o cuáles son los que me apetece leer completos. Hoy me he hecho algo menos recargado porque me voy a pasar el día estudiando y editando este vídeo, así que quería estar cómoda. Esta es la única de mis plantas que sigue con vida, así que quería enseñárosla. Bueno, pues mi método de estudio no puede ser más rudimentario. Básicamente tengo los apuntes en el ordenador, que no son mis apuntes, he de admitirlo. No tenemos clases como para tomar apuntes, tenemos que sacarlos del manual. Y yo he cogido unos apuntes ya hechos, te subrayo las ideas más importantes y las voy anotando en flashcards para quedarme con lo más importante de cada tema. Y así voy sintetizándolo todo para poder hacerme una visión más holística, más global de lo que es el temario y poder aprender de una manera conjunta todo lo que trae esta asignatura. Ya sabéis que estudio psicología por la UNED y estoy con mi asignatura favorita ahora mismo, que es psicología social. Enseña un montón de cosas súper curiosas. Básicamente te enseña por qué haces lo que haces en tu día a día y de verdad que es súper curioso. Pues ya he terminado de hacer estas flashcards. El tema 8 está ya estudiado. Así que voy a descansar un ratillo poniéndome a editar este vídeo. Sí, es un descanso un poco raro, lo sé. Pero es que me está quedando tan largo y como no empiece ya, no me da tiempo a subirlo mañana ni de broma. Bueno, pues este es el pequeño espacio improvisado que tengo para editar. Veis que tengo por debajo una impresora, folios, una caja de zapatos. Y lo he hecho básicamente para poder editar de pie y no pasar tantas horas sentada. Ahora voy a hacerme un batido con una receta que me ha pasado una amiga. Yo lo estoy haciendo para 3, así que tengo unas cuantas fresas más. He decidido añadir un plátano porque me gustan, meter alguna galleta más. Bueno, ella me dijo que usase yogur de vainilla, pero no tenía, así que estoy usando el griego de hacendado. Y para endulzar usaré miel. Cuando me pasó la receta no tenía mucha fe porque mi amiga no sabe cocinar, pero tengo que admitir que quedó muy bueno. Pues voy a seguir con Westworld porque estoy súper enganchada. Estoy terminando ya la primera temporada, estoy en el último capítulo, así que voy a acabarlo ya. Madre mía, menudo final. O sea, no me lo creo. Como veis, estos días no estoy siguiendo ninguna rutina en concreto, estoy teniendo una higiene del sueño penosa y estoy bastante desorganizada, pero estoy intentando llenar mis días de actividades que me sean placenteras y que me ayuden a sobrellevar mejor la situación. También estoy intentando no apalancarme demasiado y dejar de lado los estudios, que es tentador, pero no debemos. Y para terminar, solo quería desearos que tengáis una cuarentena lo más llevadera posible, que intentéis no agobiaros demasiado con esta situación, aunque a veces sea difícil. Y esperemos que esta situación no se alargue demasiado.
En fin, me despido ya, hasta próximos vídeos. El próximo es un vídeo muy divertido y es que voy a recrear fotos de Bookstagram España, así que espero veros por ahí. Y nada, hasta la próxima. Chao.